Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer una interpretación de la realidad desde la perspectiva católica. Bienvenidos. A comienzos de este año recibimos la grata noticia de la liberación de Monseñor Rolando Álvarez y del resto de los sacerdotes que la dictadura de Daniel Ortega tenía apresados. Hoy estos sacerdotes se encuentran en el Vaticano, fueron desterrados hacia el Vaticano. Y aparentemente desde ese momento parece ser esa la conducta del gobierno. Sacerdote que es detenido por razones sospechosas, injustificadas y fuera del marco legal, son inmediatamente desterrados a Roma. Y lo que voy a plantear en este video es a título personal. Es mi interpretación de las cosas, sobre todo a raíz de lo que ha ocurrido luego en Nicaragua, que es lo que siempre ha ocurrido en situaciones parecidas. Cuando los gobiernos de esta naturaleza intentan negociar, y negociar lo pongo entre comillas, con la iglesia, ellos creen o están convencidos de que están negociando con otro partido político, que están negociando con hombres y mujeres que parten de los mismos principios políticos de ellos. Y aquí es donde se equivocan de manera contundente. En la política, sobre todo en la baja política, estamos acostumbrados a negociaciones oscuras en las cuales los negociantes son los beneficiarios, no el bien común, no el común de las personas, no el común del pueblo, sino ciertos factores vinculados al gobierno con ciertos factores vinculados a la oposición. Ellos negocian, se acomodan bajo los parámetros de esa negociación y el drama del pueblo continúa. La iglesia no participa de esa ecuación, porque para la iglesia en líneas generales lo que es importante y lo que prevalece son los valores vinculados al evangelio, y en este caso todo aquello que de alguna manera pueda beneficiar correctamente al pueblo, en especial a los sectores más vulnerados. Si esto no se alcanza, es decir, la iglesia lo que busca es la conversión. La iglesia no busca un puestecito, la iglesia no busca acomodar a este o aquel, la iglesia lo que busca es la conversión del hombre. Eso es lo que busca esencialmente la Iglesia Católica. Y esto es algo que gobiernos de la naturaleza del gobierno de Ortega no terminan de entender. Entonces me da la impresión de que el gobierno de Nicaragua buscaba negociar con la iglesia su silencio. Yo te suelto a estos curitas y tú guardas silencio y dejas de molestar. Pero resulta que la iglesia tiene que molestar. La iglesia tiene que señalar donde quiera que se encuentren las estructuras de pecado, más allá de que el gobierno sea de derecha o de izquierda. Donde se halla la estructura de pecado, ahí va a estar la voz de la iglesia. ¿Por qué lo hace? Lo hace no porque tenga algún interés político, reconociendo que puedan haber sacerdotes que se beneficien políticamente de ciertas circunstancias. Pero esencialmente la iglesia no busca acomodarse políticamente. La iglesia encarna la voz profética de la que nos habla la escritura, la Biblia, la voz de los profetas que señalaban donde había corrupción, señalaba esos gobernantes que atentaban sistemáticamente contra la dignidad del hombre, que es la cumbre de la creación. Esto es lo que hace la iglesia. Entonces, cuando esto ocurre, hay gobiernos necios que no superan el argumento según el cual la iglesia no debe meterse en política. Y este es un argumento propio del ignorante, propio del que desconoce incluso la propia palabra de Dios.
Dios en ningún momento pide que al hombre se desvincule de los problemas terrenales, en lo absoluto, porque es que el paraíso, el reino de Dios comienza a tejerse desde aquí, desde este espacio en el cual transcurre nuestra existencia. Esto es algo que no terminan de entender muchos que son enemigos acérrimos de la Iglesia Católica. De tal manera que este video, no sé si lo verá algún gobernante, probablemente no, pero entiendan que la iglesia no está negociando puestecitos. El silencio de la iglesia no le pertenece a la iglesia. La voz de la iglesia no le pertenece a la iglesia. Todo lo contrario, la iglesia está en la obligación de no hacer silencio y solo hacerlo en actitud orante al Señor, al Dios Todopoderoso, para que meta su mano en los problemas que vinculan al hombre con su tiempo y con su espacio. De tal manera que es muy importante que el gobierno del presidente Ortega y cualquier otro gobierno que pretenda enemistar a la iglesia con su responsabilidad se equivocan. La iglesia, sí, algunos miembros de la iglesia históricamente han demostrado que son cobardes. Yo no voy a venir acá a desmentirlo, pero la iglesia no es cobarde. La iglesia no le tiene miedo a los poderes de la tierra, porque hay un poder mucho mayor que es el que la sostiene y que la hará superar todos los escollos que ella tenga que atravesar, porque precisamente para eso están los escollos, para ser superados, afianzados en la esperanza en un Dios que concede la victoria. Así que quienes pensaron que la liberación de estos sacerdotes la pagaría la iglesia con su silencio cómplice, se equivoca. La iglesia no va a guardar silencio. No guardará silencio en Nicaragua, no guardará silencio en América Latina, no guardará silencio en el mundo. Así que yo lo lamento mucho, pero no sé, desterrarán a la iglesia de Nicaragua, pero aún donde quiera que ella esté, levantará su mano por el pueblo a quien ama muy por encima de los poderes que este mundo pueda brindar. Así que mantengamos la fe, no perdamos la esperanza. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.